Buenas, bueno, acá vamos a trabajar hoy en este video una actividad que podríamos llamar de repaso, pero que en realidad es súper divertida, ¿sí? Esta actividad voy a dejar el link abajo para que la puedan utilizar el Prezi y subirlos a las aulas virtuales si ustedes tienen, o si sos un estudiante y lo que te gusta es escribir y dibujar, te va a permitir ir deteniendo la presentación todas las veces que tú quieras. Y por supuesto espero que me dejes los dibujos y las historietas y los cuentos que crees. Bien, vamos a avanzar. Esta es una tarea de producción escrita. Entonces, a veces cuando uno empieza a escribir, los procesos creativos son difíciles de empezar, sobre todo cuando uno es pequeño. Y entonces lo que yo les doy aquí es el marco de la historia, ¿no? Les puse aquí unos personajes para que ustedes puedan elegir, imaginarse y elegir tres personajes. Ahora lo vamos a ver. Van a elegir tres personajes que van a ser parte de su historia. ¿Sí? Esto es igual para las dos opciones que voy a dar. Y di un lugar, un espacio. A ver si se adivinan dónde es. Esto, ¿sí? Es Río, ¿sí? Acá está uno de los estadios que se construyó para el Mundial, ¿sí? Pueden imaginar que esta historia se desarrolla sobre el mundial que se jugó en Brasil, que en este momento no me acuerdo del año, y el tiempo se los agrego acá, una semana después de terminado el mundial. Entonces, ¿cuál es la consigna? Escribir un cuento que tenga el siguiente marco. ¿En qué tiempo? Una semana después de terminado el mundial. ¿Dónde? En Río. Y los personajes pueden ser estos que están acá. Tienen un robot que puede haber llegado al planeta. No quiero decir muchas cosas para no guiar a los demás. Puede ser la mamá de un jugador de fútbol, puede ser un personaje misterioso, como estamos acá, un jugador lesionado, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero elijan uno y imaginen atrás de él. ¿Por qué les doy estos personajes? Porque después también les van a ayudar a pensar los detalles de estos personajes y construirlos. Sigamos. Primera opción, ustedes van a tener que elegir entre dos. La primera opción, escribir un cuento de no más de una carilla, ¿sí? Solo tiene que haber una carilla, ¿sí? Importante no extenderse, porque cuando uno se extiende de más, tiende a confundirse. Tienen que tener las siguientes características. El narrador debe ser externo. ¿Qué significa que un narrador sea externo? Ya están en los videos anteriores. Pero significa que no es un personaje de la historia, que la ve como si fuera un testigo, por eso puse esta imagen acá, de alguien que está dando su testimonio y es testigo en un juicio. ¿Sí? Y debe aparecer discurso indirecto, es decir, que su voz, el personaje no va a hablar, sino que la voz que va a contar todos sus dichos va a ser el narrador. ¿Sí? Entonces, clave, extensión, el tipo de narrador y el discurso, que haya discurso indirecto. ¿Sí? Después seguimos. Selecciona tres personajes para el cuento. Al menos debe aparecer una descripción de 5 renglones, chiquitita. Puede ser física, puede ser de la personalidad, puede ser del espacio, de dónde es. Por ejemplo, si yo digo es en Río, en un bar de Río, puedo ver cómo es este bar. O si quiero que sea el personaje, lo puedo escribir, como decía, física o psicológicamente, como es su personalidad. Y después le puse aquí un recuerda que para describir es importante también escribir las sensaciones, ¿sí? Que genera un personaje, un lugar. El lugar era tenebroso, despertaba el temor de los personajes, por ejemplo, ¿sí? Después, avanzamos. Si esto fuera un ejercicio del cole, del liceo o la escuela, lo que yo haría sería evaluar la presentación, la prolijidad. Si lo estás haciendo por divertirte, ¿sí? Creo que también te va a dar mucho más te va a dar un placer el proceso de escritura si vos haces un trabajo bien armado, presentado prolijo, esforzate con, capaz que no en la primer trabajo, pero sí para presentarlo, para contárselo a tu madre, a tu padre, para mandármelo a mí. Eh, Escribilo, sí, bueno, también puedes usar el ordenador, por supuesto. Eh,
si estás usando el ordenador, hacer la corrección de ortografía, separar en párrafos, ¿sí? Bueno, hago la descripción, un párrafo. El personaje va a contar esto otro párrafo. Recuerden que solo tienen una carilla y no pueden extenderse de más. Y cuanto más original sea, no se preocupen, pero esto no pasaría en el mundo real. Es un cuento, es ficción. Puede pasar lo que ustedes quieran. Esa es la primera consigna. Para la segunda, vamos a tratar de crear una historieta de 10 viñetas, que también va a incluir una carilla, que la vamos a tomar en una carilla. Y en esta viñeta, cosas importantes que no, en esta historieta, perdón, que no pueden dejar de aparecer son las apoyaturas, que tienen que estar arriba o abajo de la viñeta, y podés darle una forma diferente. Yo acá le di tipo un banderín, haciendo forma de banderín, que aparezcan globos, y quiero que por lo menos aparezca una onomatopeya, ¿sí? Que eran las palabras que representaban el sonido. Bien, sigamos. ¿Qué más tiene que aparecer? Seleccionan, obviamente, como ya les dije, 3 personajes para el cuento. Usan en 3 viñetas, por lo menos, tienen que aparecer líneas cinéticas, líneas que den ideas de movimientos. Y ahí abajo tienen la definición de línea cinética por si la necesitan. Recuerden también que pueden ir al video anterior. Y como en el caso anterior, se evalúa la presentación, la prolijidad, la ortografía, cuanto más lo puedan hacer. Si no lo van a hacer en ordenador, a cualquiera de las dos opciones, disfruten con dibujando, coloreando. Existe el diccionario de papel o buscan en Google para sacarse todas las dudas que tengan de ortografía y cualquier cosa me comprometo a ayudarlos a corregir su trabajo y que les quede precioso y lo puedan presentar a sus profes, a la familia, ¿sí? Bueno, la actividad de cesta es simple, es una actividad para divertirse y pasarla bien, trabajando, creando mundos diferentes. Como les comentaba, por favor, déjenme sus historietas y sus cuentos. Si sos profe, encontrás el link, como ya te dije, para adaptar esta presentación y poder subirla a tu aula virtual o enviarla en clase, ¿sí? Bueno, un abrazo, que les guste la actividad.